Atención, este episodio contiene lenguaje agresivo, así como descripciones de los asesinatos realizados. Se recomienda discreción. Hola a todos, bienvenidos a Crónicas de Crimen. Yo soy su host Jacqueline López y me acompaña como de costumbre la Leti Mosqueda. Hola Leti. Hi, Jackie. ¿Por qué dije hola? Hi Leti. Hi, Jackie. Queremos invitarlos a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como @Crónicas de Crimen. Si les gustan nuestras... Ay, ¿por qué puse eso? Allá. Si les gustan nuestras crónicas bien intenso, sí es cierto. Y dije, ¿por qué dije bien intenso? Pero ya sé. Si les gustan nuestras crónicas de manera bien intensamente, ya tenemos Patreon. Invítenos un café, se pueden inscribir ahí. O, ya saben, o sea, denos dinero. Hacemos todo esto por ustedes, pero también... Help me, I'm o sea, poor. sí, No, I'm not poor, no es cierto. Pero sí pues, necesitamos. No, pero sí necesitamos dinero. Pero para comprar más Pero bueno, cosas, ya para tenemos venderles Patreon. camisetas, sudaderas, tazas, Exactamente. tarros, vasos, ya, Chicharrones grapiñados. chicharrones garapiñados, Ahí sí estamos subiendo toda la información para que vean en el Patreon. Estamos subiendo bloopers, estamos ¿Ya subiendo subiste material extra. las películas? No, No, hasta las películas. les ahí vamos a van subir más estar. cosas. Mañana. La Leti me las va a mandar. Pero tenemos más cosas. Hay un chorro de videos, todos los bloopers de la temporada pasada. Una Tenemos... plática que nos aventamos ahorita. así muy Ahí va a estar interesante. nomás. El after, después de los episodios. ¿Qué más, chica? Van a poder ver, dependiendo el nivel de café que nos quieran pichar. El Van a nivel de poder... café. van a poder... Ver fotos de los perros. ver los episodios por adelantado. Sí. ¿Qué más quieren? Fotos de los perros. Estamos trabajando en chinga para poder tener los episodios por Sí, adelantado. verdad. Entonces, ¿qué más quieren? Bueno, tenemos el Patreon. Y si no, pues díganle a la gente que conocen que vean nuestras crónicas. Es la única manera de que más gente pueda vernos. Comenzamos. Hay algunas crónicas que cuestan más trabajo que otras. Esta particularmente, aunque todo lo que encontré es asqueroso y me llena de estrés como en la mayoría, esta fue más absorbida por la cocina. Porque decidió ver un programa basado en hechos reales. Ya saben que a mí esos no me gustan, yo tengo que ver los documentales. Ella vio un programa basado en hechos reales. Entonces, desde que lo vio, me dijo, así como locas, ya saben que somos, me dijo, necesitas verlo. Y luego le dije, sí, lo voy a ver. ¿Ya lo viste? No. ¿Ya lo viste? No. ¿Ya lo viste? No. Quiero que salga en esta temporada. Y yo, ok, lo vamos a hacer. Y luego, ¿ya lo viste? No. ¿Ya lo viste? No. Va a ser el segundo episodio y aquí estamos, grabándoles. No es el segundo, pero estamos Pero grabando. aquí está. Y estamos, yo no vi el programa, así que no lo siento tan debajo de la piel como lo siente ella, porque ella realmente yo la Me perturbó veo muchísimo. perturbada, mi amiga. Lo que sí hice, para herirme a mí misma y porque dije, yo voy a sufrir junto contigo, fue buscar videos del Tanabavich este. Y no hay videos, realmente. Fíjate, y se me hizo súper raro porque por la época tú pensarías que hay muchas entrevistas de él y realmente no hay. No sé si no se dejan, no sé si no dejan que lo entrevisten, no sé si quiere cobrar, I don't know. Pero no encontré entrevistas de él, así donde él está entrevistando. Encontré videos en donde hay una llamada que le hacen en donde lo están como interrogando, pero realmente así como que alguien que se haya sentado, ya saben como se me olvidó el Dateline. nombre de la señora Barbara Walters Barbara en Walters. 2020, no existe, entonces me perturba que no haya un video de ese hombre, Ujú. más porque si vivo, ni siquiera está tan viejo, etcétera, etcétera. Ajá. Entonces yo encontré algo a su hermano gemelo que ahí traigo mis cosas, chica. Hablemos. ¿De una vez? No, porque no saben No, de qué hasta el estamos final. hablando. Ni siquiera les he dicho de qué Está vamos bien. a hablar. Ni siquiera sabe. Bueno, sí, ya vieron el título. Ya saben. Pero le vamos a poner el título mágico o el nombre. No, le del vamos a ser- poner el nombre del summary. Ah, bueno. Entonces ya saben de quién es, pero no saben de qué se trata. Quizá. El pájaro negro se suele asociar con la muerte, con la llegada de malos augurios y una oscuridad que atormenta el alma. Todo este simbolismo es perfecto para entender la clase de personaje que es el asesino que vamos a estar viendo el día de hoy.
un hombre que se cruzaba en la vida de sus víctimas para convertirlas en un infierno. Una vez cometido el asesinato y siguiendo el mismo modus operandi en todas las víctimas, el hombre huía de la escena subido en su camioneta color marrón con tan buena suerte que testigos se fijaban de vez en cuando en la inusual maniobra que hacía para salir rápidamente cuando lo encontraban en su camino. Durante la investigación, los agentes dieron con varios informes policiales en donde constaba que un hombre en una camioneta marrón trataba de recoger niñas en la región, cualquiera que ésta fuera. De hecho, una de las menores memorizó la matrícula y entonces tenían el nombre del propietario, un tal Larry Hall. El día de hoy les voy a narrar la crónica de los asesinatos perpetrados por Larry Hall, Blackbird. Leti, estuviste pidiendo esta crónica, la verdad, Mucho, muchas harto. veces. Desde la temporada pasada yo, por favor, Sí. por favor. Y realmente, a lo mejor está mal que lo diga, no sé. No sé si no me impresionó tanto Ujú. o si es neta el hecho de estar haciendo esto cada semana y buscar sea algo que me está anestesiando, pero no me sentí como tan impresionada. Y luego conforme fui avanzando con la investigación, me centré más en encontrar cosas de ninguno de los dos principales implicados en esta historia. Obviamente les voy a traer la historia de los dos, pero al rato te digo porque traigo ahí un tema con el somebody. Con el somebody. Sí. ¿Qué piensas al respecto? Te entiendo lo de no sentir como, ay, qué guau, o está ¿Something? diferente, espectacular, qué mente maestra. Porque no hay nada de eso. Porque no, porque es un imbécil. Literalmente, clínicamente hablando, es un menso, tarado. Entonces, a mí por lo que precisamente por eso me gustó tanto la historia. No, otra vez, no que me haya gustado de que qué bonita, sino es una de esas veces donde todo se juntó para que las cosas no salieran bien. La ineptitud de la policía, no seguir los pasos que se tienen que seguir. Y otra vez, ¿sabes qué es lo que más me impresiona? Digo, ya sé que no hemos ni siquiera empezado, no saben qué onda. Lo que más me impresiona realmente es que no es un caso tan viejo. Y que haya tan Porque, poca información. ajá, y porque mucho mismo aparte, tiempo. en los casos muy viejitos dices tú, ya sé, no Sí, ADN, no hay no nada, podía no se seguirse a la pista, compartían. pero ahorita, digo, no es como que haya pasado ahorita, pero pasó en los 90s, ahorita Pues se van a dar sí. cuenta, es como, what do you mean? Y cuando ya había empezado lo de... Perdón, quería toser. Cuando ya había empezado lo de compartir entre condados la información, lo de hablarse, oye, fíjate que me está pasando tal cosa, ¿no te ha pasado algo parecido? Ya estaba pasando eso en ese momento. Entonces, por eso pienso que para mí fue como, ay, por favor, hay que hacer esta crónica porque todo mal, todo está mal. A lo largo de las 8 temporadas anteriores hemos podido repasar la mayoría de los perfiles de un asesino o de varios asesinos. Al menos lo que hasta la fecha existe en el manual diagnóstico, que es la Biblia de nosotros. Hemos tratado de traerles la información más correcta, ya saben, ahorita se la rifa regularmente semana a semana, y muchas veces hemos pensado que nada nos va a volver a impactar igual. Las primeras afirmaciones son muy ciertas, pero esta última es la que más quisiéramos que fuera verdad y nos calla la boca semana tras semana conforme vamos desenvolviendo casos que nos hacen preguntarnos una y otra vez qué está mal con la humanidad, qué sucede con la gente, en qué momento se nos tuerce la mente y entonces ahí está nuevamente la fascinación. Eso que así de una vez, de la mano de personas que no deberían haber existido, y sin embargo, estamos aquí diseccionando semana a semana minuciosamente, tratando de regresarle a sus víctimas un poco de todos esos monstruos, un poco de todo lo que esos monstruos les han robado poco a poco. En 1997, un año después de ser condenado a una cadena perpetua en prisión, a una década en prisión, perdón, el traficante de drogas James Keane recibió una oferta que no podía rechazar.
Sí la podía rechazar, pero no la podía rechazar. Las autoridades que lo llevaron tras las rejas le pidieron convertirse en el mejor amigo de un peligroso asesino y hacerlo confesar sus crímenes. A cambio, se le reduciría su pena y quedaría en libertad. Hasta aquí parece el guión de una película. Right. Pero es exactamente lo que le pasó al hombre este. Y no, la historia no va a girar en torno a él, sino al infeliz pretexto de humano con el que tuvo que formar una amistad que les voy a seguir platicando ahorita. Ahora, sí les voy a hablar de King para que tengan contexto de lo que pasó antes y cómo es que los dos terminaron en una cárcel de máxima seguridad en Missouri al mismo tiempo y dónde es de que convergen estas dos historias. Entonces empezaremos con Jimmy King. Él nació en la víspera de Año Nuevo en Kankakee, Illinois, en el extremo sur del área de Chicago, y era hijo de Big Jim y Lynn King. Big Jim era un oficial de policía condecorado y Lynn era dueña de un restaurante. King asistió a la escuela secundaria de Kankakee Eastridge y fue capitán de los equipos de fútbol y de lucha de la escuela. También se destacó en el atletismo. A King se le ofrecieron 4 becas fuera del estado para fútbol y lucha libre y se negó a salir del estado decidiendo que se iba a quedar ahí para seguir trabajando en lo que hacía su papá o con su mamá. Finalmente terminó en la Universidad de Arizona en donde obtuvo un título y a lo largo de toda su vida King ha estado involucrado en artes marciales de alto nivel. Se involucró, sin embargo, en el negocio de la marihuana cuando era adolescente y fue arrestado en 1996 por el Buró Federal de Investigaciones, o el FBI, y la Administración de Control de Drogas, o sea, la DEA. Todo esto por cargos de conspiración. Antes de su sentencia, King se negó y rechazó cualquier acuerdo de cooperación que le exigiera actuar como informante contra alguien, y fue sentenciado a 10 años de prisión por el fiscal federal Larry Beaumont. Con solo unos meses en prisión, King fue buscado por el fiscal Lawrence Beaumont para que cooperara en una investigación en curso. En ese entonces, la justicia estadounidense trataba de obtener una confesión de Larry Hall, señalado de haber asesinado al menos 40 mujeres entre 1980 y 1994. Ahora, necesito que graben bien en su cabecita para este episodio el nombre de Larry Beaumont, porque es una de las personas, de esas personas implacables que busca, que necesita llevar la justicia hasta sus últimas consecuencias. Entonces, ahora, aunque Larry Hall había sido encarcelado por su participación en la desaparición de Jessica Roach, una chica de 15 años, el hombre de la camioneta, o The Man in the Van, se había retractado de toda declaración que había hecho con anterioridad, declarando que había sido culpable de su asesinato. Y esto lo vamos a ver a lo largo de toda la crónica, porque esa es como su firma desde que está en la cárcel. Ujú. Declarar lo que hizo, atormentar a las familias de las víctimas y luego decir, siempre no es cierto, te eché mentiras, yo no fui. Entonces, King fue buscado, le dicen, hey, ¿qué onda? Queremos que te hagas amigo de este hombre y nos ayudes a que declare. Y él dice, no, ni madre, pero su papá sufre un Le da infarto. como un infarto. Ajá. Y entonces él era muy unido a su familia y él dice, ¿saben qué? Sí acepto porque no quiero que le vaya a pasar algo a mi papá y yo estaré aquí encerrado. Entonces es cuando decide que sí va a ayudar a la policía. Ahora, seguimos hablando de Larry Hall. En los planes de la policía estaba encontrar a alguien con quien Hall pudiera abrirse fácilmente. Entonces para eso buscaban a una figura que no representara autoridad para él. Alguien con que pudiera tener la confianza suficiente para presumir lo que había hecho e incriminarse solo. Y ese era, en los ojos de la policía, ese era King. Beaumont ofreció a King la reducción total de su condena a cambio de hacerse amigo de Hall y compartirle cualquier información que pudiera marcar un vínculo entre el convicto y los múltiples asesinatos que se le atribuían. Obviamente lo que estaban buscando era lo más cercano a una declaración. Entonces, si no hay una declaración, no sales libre. Entonces él tenía que ver que irse lento, que irse seguro y que tratar de sacar la mayor información posible con tal de que cuando él brindara esa información al FBI, dijeran, está bien, va, ya puede salir. ¿Okay? El verdadero infeliz de esta crónica, como ya se los dije, es Larry Hall. Y entonces les voy a platicar de dónde salió este gusano infeliz. Sangre. Larry Hall nació como gemelo
en Wabash, Indiana, el 11 de diciembre de 1962, de padres Robert Hall, un trabajador del cementerio, y Ida Hall, que era ama de casa. Pasó sus primeros días en una unidad de cuidados intensivos neonatales debido a la falta de oxígeno después de que su hermano gemelo Gary, o sea, Gary y Larry, Gary and Larry. se alimentara en el útero de él en un embarazo de alto riesgo. Desde pequeño dicen que fue muy raro. Obviamente, la única persona que ha hecho declaraciones acerca de Larry es Gary, su hermano gemelo, que realmente me perturba y traigo mi teoría. Claro, Mi teoría los dos. de conspiration. Okay. Bueno, entonces, a los 12 años, el papá los hacía que lo ayudaran en trabajo y entonces empezaban a cavar tumbas con su padre, de quien estaba aterrorizado. Le tenía miedo a su papá. Entonces esto lo hacían en el cementerio Falls en Wabash, lo que lo insensibilizó a la presencia de cadáveres humanos y lo llevó a robar objetos de valor de los ataúdes enterrados en el cementerio. Al menos eso es lo que se dice. Hall y su hermano asistieron a la escuela primaria Westward, en donde mostraba un comportamiento antisocial y tuvo problemas académicos debido a su bajo coeficiente intelectual. Supuestamente en ese tiempo tenía menos de 80 de coeficiente intelectual, entonces sí era muy bajo. Ujú. Según Gary, su hermano, no tenía amigos ni novias y a pesar de sus esfuerzos por ser una influencia positiva para su hermano, Gary dice que Larry era muy malvado e intentó matarlo varias veces. Aunque si me preguntan por las entrevistas en las que vi al hermano, dudo severamente que sea una persona completamente estable, él también. Y sí, en la mayoría de los lugares en donde busqué la información, aunque no le dicen que quería matar a su hermano. Y todos dicen que lo quería matar porque Gary es el que dice que intentó asesinarlo en múltiples ocasiones. No sé si tú lo hiciste, pero yo no encontré en ninguna parte en la manera del cómo. ¿Saben? No, O sea, no, yo tampoco ok, encontré eso. estás diciendo que te quería matar. ¿Qué hizo? Ujú. Me hace falta, ya saben, la curiosidad de esa necesidad de saber de, ok, te creo, pero ¿qué hizo? Como sabes que desde que tenía 12 años ya había intentado matar. Entonces, le voy a creer, pero si el hermano también dicen que era mucho más inteligente que Larry, mm, No, nada ya más más sabes. inteligente. ¿Cómo fue Ay, o a sea, dicen Gary en le algún momento, tocó a Gary le tocó ser guapo y ser guapo, inteligente. inteligente y bueno en los deportes? Y lo ves y dices, Carnal. Digo, pero si lo comparas con Larry, son gemelos idénticos. traen sus diferencias, porque acuérdate que uno Sí, 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 a uno le falta le faltaron cinco oxígeno, minutos. ujú, ¿sabes? Pero, ok, digo, ahí es. Quiero que tomen esto en consideración. Uno era, se supone, mucho más inteligente que el otro. Entonces, para mí es como, ¿y si tú eres el inteligente? ¿No serás, sabes? Bueno. La familia Hall sufrió dificultades económicas que aumentaron cuando Robert perdió su trabajo como sepulturero, perdón, Sepultura. y provocó que la familia abandonara la casa que les habían asignado en el cementerio y se mudaron en una choza, en una cabañita muy chiquita con un solo dormitorio. Lo despidieron del cementerio de Falls cuando empezó a colocar cadáveres en las tumbas equivocadas, de acuerdo a su alcoholismo, que lo convertía Severo. aparte en una persona muy agresiva con su familia. Como ya lo comenté, Larry era un poco más lento que su hermano, por lo que los chamacos a menudo se burlaban de Hall durante toda la escuela por esta razón. Además de sus frecuentes terrores nocturnos, diversos impedimentos de habla y eneuresis compulsiva, eh, es una pregunta para ti. Mm, ¿Existe la eneurosis compulsiva? Pues ¿O quisieron decir como que no se le quitaba, ¿sabes? No pienso que tanto como quisieron compulsiva. decir, ajá, porque la eneuresis, y lo vamos a revisar, pero la eneuresis ya está cumpliendo ya está cumpliendo con algunas cosas de compulsiones y de obsesiones y todo. Ujú. Con él en particular pienso que quisieron dar a entender que no se le quitaba.
Ajá, Eso es lo que quiero ajá, ver. sí, sí, sí. Pero lo vamos a Yo ver a también pensé lo detalle. mismo. Ok, bueno. A la edad de 15 años, Hall y su hermano fueron arrestados por romper las ventanas de una tienda de un centro comercial. Hall también fue sospechoso de cometer actos adicionales de incendio provocado, robo y otros delitos menores durante su adolescencia en su ciudad natal en Wabash. Ahora, si se acuerdan bien, yo sé Justo. que la cuestión lo va a mencionar más adelante. Si se acuerdan bien, dentro del checklist de cosas que hace Antisocial. un antisocial de la personalidad que muy probablemente se convierta en un asesino es, tienen neuresis, han Neurosis de cometido pequeños, los terrores nocturnos, terrores nocturnos y los crímenes pequeños, los incendios, ¿cómo se llaman? em, Piromanía. piromanía. Ah, exactamente. Entonces, más o menos ahí va la lista. Después de la secundaria, Hall consiguió un trabajo como conserje y empezó a viajar por todo el país para participar en recreaciones históricas de la Guerra Civil estadounidense, que se volvió básicamente lo más emocionante en su vida. Y esto es algo que llama mucho la atención porque realmente era lo único En lo que era bueno. en lo que era bueno y como que le apasionaba. Sí. Tanto al grado de que se iban en caravanas para saber en dónde iban a estar haciendo estas representaciones y él se iba. Ahora, el hermano de Hall decía que el disfraz de la guerra civil era la única forma de cubrir su falta de higiene personal y actuar según sus impulsos violentos. Esto quiere decir que el hermano, entre comillas, no sabía, pero se daba Pero cuenta sí pues de sabía. los Ajá. impulsos violentos, Ujú, ¿sabes? ujú, ujú. Vayan haciendo nota de esas cositas. La Oficina Federal de Investigaciones cree que Hall comenzó a matar a principios de los años 80. Durante la década siguiente se descubrieron numerosos cadáveres de mujeres, algunos jóvenes y no identificados, que luego se atribuyeron a Hall debido a que sus cuerpos fueron estrangulados y mutilados en sus órganos reproductores sexualmente. Hall frecuentaba sitios de recreación histórica en todo Estados Unidos, como se los acabo de comentar, y seleccionaba víctimas de pueblos y ciudades cercanas. Otra vez, a la fecha, no se ha comprobado que él mató a nadie. Ahorita les vamos a explicar por qué. Pero no hay una prueba fehaciente de que él asesinó a alguien. Innegable. Eso es número uno. Y número dos, lo que sí es cierto, y se los vamos a dar también más adelante, es muchas de las chicas de estas ciudades en donde él iba a hacer los reenactments, Las actuaciones o las actuaciones de la guerra civil. Muchas muchachas después se acercaron para decir, había un hombre en una camioneta de Men in the Van. El hombre de la camioneta nos estaba acosando. El hombre de la camioneta se acercó mucho y se nos quedaba viendo y pasó 2 o 3 veces. Y él decía, pues yo no tengo la culpa que si voy a una casa y yo no sé dónde es la casa, pase 3 veces por el mismo lugar en donde una mujer pasa y hace ejercicio todos los días a la misma hora. What do you mean? Ujú. O sea, en esa simple como declaración, no declaración, en esa simple frase, a mí me dice muchas cosas porque ¿cómo sabes que pasaste por un lugar en donde esa mujer pasaba todos los días a la misma hora? Si tú estabas buscando una dirección que no sabías dónde quedaba. Es una muy buena observación, pero yo pienso que los policías lo tomaron como tiene lógica, porque si yo pasara todos los días por donde mismo, pues forzosamente me voy a encontrar con la misma persona. Ajá. Pero él lo Pero no era dijo por donde mismo, porque supone que es que una está ciudad en donde yendo. no vive. Ajá. Sí, sí. Anyways. Ahora, esta crónica no va igual de larga que las demás, pero sí va igual de larga porque Leti trae, o sea, traemos Un información poquito. adicional. Em, Les voy a contar la lista oficial de posibles víctimas. Ahora, aquí solo aparecen muy pocas. La realidad es que entre las declaraciones de Hall y de su buena imaginación, entre que borraba todas las pistas y les quitaba la identidad a la mayoría de sus víctimas,
entre que no sabemos si solamente fue él solo o tenía un cómplice. Aunque esa teoría nadie nunca no ha estado sobre la mesa, pero aquí en esta mesa sí está. La mayoría de sus víctimas se estima que haya desvivido por lo menos a 40 mujeres y niñas. Les voy a dar las presuntas víctimas, ya saben, como siempre, con todo el respeto posible, les voy a platicar lo más leve de qué fue lo que les hizo. ¿Okay? El 28 de junio de 1982, Naomi Lee Keeter, de 19 años, salió de Buffalo, Wyoming, con varios amigos de camino a Rawlins, Wyoming. Se alojaron en el Hotel Travel Lodge hasta el 29 de junio del 82, cuando Keeter se fue a hacer autostop. Acuérdense que en aquella época, en los 80s, 90s todavía, el autostop, que era pedir raite básicamente, ya sé que ahorita suena como algo que alguien jamás haría, pero en aquel momento pues sí tenían sus asesinos en serie, pero también había mucha gente que sí les daba aventón a la gente de buena manera, ¿saben? Entonces, esta fue la última vez que fue vista con vida. Los restos desnudos de Keeter fueron encontrados en el condado de Natrona, Wyoming, el 10 de septiembre de 1982, en lo que parecía ser una tumba parcialmente excavada. Fue identificada el 10 de marzo de 1993, 11 años después, mediante registros dentales. La causa de su deceso fue estrangulamiento por ligadura. Hall es conocido y considerado un sospechoso viable porque después de su arresto se le encontró en posesión un documento que llevaba el nombre de Keeter. Un documento de ella. No dice si es su identificación, pero es un documento de ella. Y tome nota porque a mí esto me perturba muchísimo. Yo sé Pegándole la mesa. yo sé que necesitas algo más que una identificación. O que una confesión, Jackie. Porque también una confesión no es suficiente. Muchas confesiones. O varias, o todas. ¿Saben? O sea, no entiendo, pero bueno. El 6 de septiembre de 1986, un granjero encontró el cuerpo de una joven sin ropa, estrangulada y mutilada en sus órganos, un día después de su muerte, en un campo de maíz cerca de Summerfield, Illinois. Los detectives se refirieron a la mujer no identificada como Summerfield Jane Doe y fue enterrada en el cementerio de Mount Hope bajo una lápida que decía Jane Doe, conocida solo por Dios. En el 2007, el cuerpo de la mujer no identificada fue identificada como el de Eulalia Milia Lolly Chávez, de 26 años, después de que las huellas dactilares de un registro de arresto coincidieran. Después de confesar el asesinato de Chávez a un reportero de televisión de St. Louis por carta, Hall se convirtió en el sospechoso. Las pruebas de ADN, sin embargo, en la escena del crimen no resultaron concluyentes frente al ADN de Hall. ¿Por qué? Recuerden que fue en el 86 y las pruebas de ADN creo que todavía ni siquiera empezaban o no estaban. No, hasta el 89. Ajá, entonces, pero se hacía como se tomaban las muestras de ADN. Entonces, cuando se empezó a hacer, nada más te podían decir si era humano o no. Ajá, si era humano o no, si el tipo de sangre o no. Entonces, si se utilizó toda la muestra cuando se iba empezando con lo de las pruebas de ADN, si se utilizó toda la muestra de ADN que tenían, entonces claro que iba a salir no concluyente, o si la prueba de ADN estaba contaminada o desgastada, ¿saben? Pero el hombre le confesó por carta a alguien que la había asesinado. Linda Lynn o Little Linda Weldy, de 10 años, desapareció el 24 de febrero de 1987 después de que su autobús escolar la dejara cerca de su casa en McClellan Road en La Porte, Indiana, alrededor de las 3:30 de la tarde. Su cuerpo fue encontrado 3 semanas después, el 17 de marzo, a lo largo de una vía de ferrocarril abandonada a 9 millas de donde fue vista por última vez, en County Road, cerca de Kingsbury, Indiana. La habían estrangulado manualmente. Según los investigadores, Hall se encontraba en la zona en ese momento. Alrededor de las 14 horas, el 4 de junio de 1987, Wendy Louise Felton, de 16 años, se quedó en casa de Marion, en Marion, Indiana, cuando su hermana mayor la llevó a sus padres a un aeropuerto para un viaje de negocios esa tarde. Cuando su hermana regresó a casa alrededor de las 5 de la tarde, o sea, se quedó sola a las 2.
Cuando su hermana regresó a casa alrededor de las 5 de la tarde, descubrió que Felton se había ido, pero todas sus pertenencias estaban en su dormitorio. La casa de Felton estaba a menos de 25 millas de Wabash, Indiana, donde vivía Hall en ese momento, y está ubicada a solo unas pocas millas de un sitio de recreación que visitaba con frecuencia. Los detectives no han descartado a Hall como sospechoso. Paulette Sue de Webster, de 19 años, fue vista por última vez caminando a casa desde la casa de un amigo en Chester, Illinois, a las 11 de la noche el 2 de septiembre de 1988. Ella no fue vista desde entonces. Al principio las autoridades creyeron que se había ido por su propia voluntad, pero después se sospechaba que en su caso se había cometido algún delito. En el 2011, Hall envió una carta al autor Christopher Hawley Martin, quien es de esa ciudad de Hall, y a quien le escribió un libro sobre los crímenes de Hall. El hombre escribió un libro sobre los crímenes de Hall titulado Urges, A Chronicle of Serial Killer Larry Hall, o como... Urges no son urgencias. No, es como ¿Impulsos? impulsos o pulsiones o Pulsiones. como... Las crónicas de un asesino en serie. En el Hall, cuando le manda la carta, se atribuye la responsabilidad del asesinato de Webster. Hall afirmó que Paulette fue secuestrada en la carretera principal este y oeste a través de Chester, cerca de un parque de casas móviles. Hall luego dijo que llevó a Paulette a un lugar remoto en donde la retuvo y la agredió sexualmente durante varias horas. Hall afirmó que la arrojó al río Mississippi o que la había enterrado cerca, y escribió: si lo hubiera hecho, la habría puesto en un río o en un campo para siempre. El 1 de julio de 1991, Michelle Lee Dewey, una madre soltera de 20 años, fue encontrada estrangulada en su apartamento del segundo piso en South Downey Avenue, en la sección Irvington de Indianápolis. Su hijo de solo 18 meses estaba en un dormitorio con la puerta cerrada. Él estaba ileso. El hermano gemelo de Hall, Gary, afirmó que confesó haber matado a Dewey. Hall había visitado Indianápolis ese día después de ver un anuncio de una camioneta Dodge azul de 1982 que él quería comprar. Las autoridades sospechan que Hall vio a Dewey tomando el sol en el patio trasero y luego entró a su casa y la asesinó. Lori Dean Deepes, de 22 años, fue vista entrando en su Volkswagen o Rabbit gris de 1984 en el Fox River Mall en Grand Chute, Wisconsin, el 19 de agosto del 92, aproximadamente a las 10 de la noche. Al parecer llegó al complejo de apartamentos de su novio en la cuadra 300 de la avenida Wilson entre las 10:15 y las 10:30. El novio estaba esperándola en su departamento junto con su hermana y un amigo. Escucharon que entró el carro al estacionamiento y cuando no llegaba fueron a buscarla. Encontraron el carro cerrado con llave en el estacionamiento del complejo. Se encontró que el cofre del carro estaba con un vaso de refresco y su bolso todavía estaban adentro del carro. En el 2010, Hall, que fue identificado por primera vez como sospechoso de la desaparición de Deepes en el 95, admitió haberla secuestrado y asesinado. Los investigadores registraron el área donde Hall dijo que había enterrado a Deepes, pero no pudieron localizar ni su cuerpo ni ninguna otra prueba tangible de esta afirmación. Esto también es como otra parte de la firma, porque, y digo, tengo una teoría que a lo mejor está muy descabellada, pero a lo largo de cada vez que lo han entrevistado y de sus confesiones, lo sacan, los lleva al lugar en donde él está bien seguro que va a estar la víctima, los restos de la víctima, y no hay nada. Pero tengo mi teoría. Tricia Lynn Riddler, de 19 años, fue vista por última vez aproximadamente a las 8 de la noche el 29 de marzo de 1993 en Indiana Wesleyan University en Marion. Esa tarde, Riddler estaba escribiendo un trabajo final y decidió tomarse un descanso. Caminó hasta el supermercado Marsh, que estaba aproximadamente a media milla del campus de la universidad. Compró una soda y una revista y salió de la tienda con la intención de regresar a su dormitorio en Beaumont Hall.
Las autoridades creen que Riddler fue secuestrada cuando regresaba a la universidad entre la tienda y la universidad. Entre la tienda y la universidad, cerca de la piscina de Siebold de la escuela primaria Center, se encontraron en un campo los pantalones, la camisa y los zapatos manchados de sangre de Riddler. Los investigadores encontraron mapas, éter, fotografías y artículos periodísticos relacionados con Riddler dentro del vehículo de Hall, dentro de la camioneta cuando agarraron al infeliz este. Además, había mensajes escritos a mano que describían a Hall acosando a mujeres fuera de la tienda de comestibles en donde Trisha fue vista por última vez. Hall finalmente retiró su confesión del secuestro y asesinato de Riddler y nunca fue acusado en relación con su desaparición. Güey, encontraron cosas adentro del carro. No nada más cosas, sino Declaró. cosas que hubieran servido para secuestrarla, cosas de ella, cosas que hubieran servido para limpiar la camioneta. Ajá. Y dijo, sí, sí fui. Y luego dijo, no fui. Y dijeron, no, no tenemos no. pistas. ¿Qué vamos a hacer si no tenemos Fueras pistas? pistas circunstanciales. Entonces nunca fue acusado en relación con su desaparición. Los investigadores buscaron el cuerpo de Riddler en un área del condado de Grant, cerca del embalse de Mississiniwa. Hall los llevó al lugar, diciendo que había enterrado su cuerpo ahí, pero no encontraron nada. El 23 de septiembre de 1993, Jessica Lynn, o Jessie Roach, de 15 años, fue vista por última vez aproximadamente a las 3:30 de la tarde andando en bicicleta cerca de su casa en Georgetown, Illinois. El 8 de noviembre de 1993, su cuerpo fue descubierto en un campo de maíz cerca de Perrysville, Indiana. A principios del 94, después de que un testigo se presentara diciendo que había visto a un hombre conduciendo una camioneta por el campo de maíz, varias otras personas llamaron a la policía acerca de un hombre no identificado que conducía una camioneta y hablaba con chicas jóvenes. Los padres de un joven consiguieron el número de matrícula de la camioneta porque la muchacha se asustó tanto que se memorizó la pinche placa de la camioneta. La camioneta estaba registrada a nombre de Hall, quien fue interrogado en octubre de 1994. Las autoridades le mostraron a Hall una fotografía de Roach y él inmediatamente se estremeció, lo que los llevó a sospechar que había estado involucrado en su asesinato. Aunque negó haberla visto alguna vez, después de encontrar evidencia en su camioneta Dodge 82 que lo conectaba con la desaparición de Roach, y después de que Hall dio detalles que solo el autor del crimen podía haber conocido, Hall finalmente confesó y dijo. Inmediatamente se estremeció, se giró a la derecha y se tapó la cara con la mano como si no quisiera ver la foto. Y me dijo que creía que nunca había visto a esa chica, explicó Miller. Según consta en los informes, el asesino describió la siguiente escena, a la que no había conocido. La até, pero no recuerdo con qué. Le quité los pantalones, la recosté contra un árbol y le puse un cinturón alrededor del cuello y dejó de respirar. Fue acusado del secuestro de Roach. Sin embargo, la confesión del asesinato de Jessica no fue la única. El sepulturero también reconoció haber hecho daño a otras mujeres, pero no recordaba sus nombres o cómo eran físicamente. Todas las chicas se parecían. Todas se parecen. No puedo recordarlas a todas. Recogí a varias chicas en otras áreas, pero no recuerdo en cuáles, y no sé a cuáles lastimé. Pese a su autoinculpación o haber declarado, Larry se retractó de su confesión al día siguiente. Pero las pruebas en su camioneta, las notas detallando los movimientos de las víctimas, los recortes sobre algunas de las desaparecidas, el cartel de Trisha Riddler pidiendo colaboración ciudadana. ¡Hijo de perra, güey! Traía el póster que estaban repartiendo sus familiares. Además del cuchillo utilizado en los asesinatos, lo señalaban. No fue acusado de su asesinato porque la policía no pudo determinar con precisión dónde fue asesinada.
Fue arrestado en la residencia de sus padres en la cuadra 300 de Grand Street en Wabash, Indiana, en diciembre del 94 y declarado culpable en junio del 95. Y ahí se estaba pudriendo, mientras el FBI y Larry Beaumont buscaban desesperadamente cómo dejarlo encerrado de por vida. Ya sabían que se iba a quedar ahí de por vida, pero estaban buscando cómo hacerlo, cómo no hacerlo. Cómo encontrar y darle paz a todos los papás? Hacerlo responsable, Ah, porque exactamente, cómo hacerlo eso lo hemos responsable. visto en otros casos, que es como arrestarlo por lo que sea y luego vemos cómo le hacemos y él, a lo mejor lo traes más adelante, lo de por qué es esa condena en esa ciudad. No me acuerdo si lo puse, pero si no, ahorita se lo vamos a decir. Ahorita se los decimos. Entonces, ahí se estaba pudriendo el miserable porque querían encontrar cómo inculparlo por las demás, porque obviamente no es lo mismo que este tipo de personas estén pagando y se vayan a quedar ahí de por vida como y se pudran, ojalá todos, cuando es por una sola persona, a cuando a lo mejor como familiar, papá, mamá, hermano, hijo de la víctima, puedas escuchar que te diga en dónde está o qué le hizo o que simplemente acepte, ¿sabes? Que le regrese un poquito de la dignidad que les robó a las víctimas, eh, haciéndole todas las cosas horribles que les hizo a cada una de ellas. El hecho de que diga que sí fue y que les diga, bueno, ya te voy a llevar a donde esté el cuerpo porque sí, está bien, sí fui yo. Y lo que les lleve y ¿qué crees? No hay nada. Ah, no, no es cierto lo que dije, te estaba echando mentiras. Para mí, yo pienso que para las familias eso va a ser como Lo lo peor, peor, que sí. les dé como una ilusión que a lo mejor les va a decir en dónde está realmente su familiar y luego estoy jugando. Te mentí, me confundí. No, o sea, bueno, en sus memorias, King describe el arduo proceso de romper el hielo con Hall. A él le dijeron que se esperara algunos meses, pero él empezó a platicar con él rápido. Y dice que en alguna ocasión estuvo frente a él en la mesa durante al menos 15 minutos y nunca dijo ni una palabra, ni siquiera hizo contacto visual. Cuando terminó, todo lo que dijo fue, te veré más tarde, James, y simplemente se fue. Lo mismo pasó al día siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente. King también intentó obtener una confesión de Hall sobre la muerte de Riddler en una entrevista con Dateline. King dijo que Hall había confesado haber apuñalado a Riddler y le contó cómo había intentado luchar contra él y luego admitió que él la había asesinado. O sea, le platicaba a detalle, según otra vez. Esto es según King. Ujú. Yo no estoy diciendo que sea un mentiroso, pero Pero tampoco todo tenemos... esto él lo está monetizando. Él está sacando dinero de los libros, de las entrevistas, del programa que se hizo para HBO, ¿ok? Entonces, pero él dijo que le describía a detalle qué era lo que había hecho. Unas noches más tarde, King se encontró con Hall en el taller de carpintería de la prisión, en donde el presunto asesino estaba trabajando en unos halcones tallados en madera y miraba un mapa que tenía varias ubicaciones marcadas de rojo. King le dijo a Dateline que Hall dijo que los halcones vigilan a los muertos, lo que llevó a King a creer que los puntos marcados en el mapa eran las ubicaciones de las víctimas de Hall. Creyendo que había resuelto el caso, King le llama al FBI y deja un mensaje para compartir cómo había visto el mapa, diciéndole qué era lo que había pasado, qué era lo que él estaba pensando, sintiendo que lo sacarían de prisión muy poco después. Es decir, él dijo, yo les hablo ahorita, dejó Y un ya, mensaje y mañana vienen por mí. Ahorita llegan. Ajá. Entonces, King, en ese momento, cuando ya habla y dice, ¿sabes qué? Esto está pasando, no le contestaron, deja el mensaje. Y ahí es donde dices, "Mm, pero ok, te faltó barrio. Em, Él habla al FBI, deja el mensaje y se regresa y confronta a Hall. Y le dice eh, que era el ser más asqueroso, que nunca había sido su amigo, Una excusa de ser que era una excusa de humano. ser humano, que era lo peor del universo. Y entonces a Hall le dice, Beaumont te mandó, Beaumont te dijo, él fue el que te mandó, ¿verdad? Que no sé, porque él sabía Que lo que ese andaban. señor
lo quería tener ahí toda la vida y quería hacerlo responsable de todas las demás víctimas. Entonces, se pelean y King es enviado a aislamiento porque en todo este tiempo el FBI no ha escuchado el mensaje y pues no han ido por mi compa y lo tienen en aislamiento. Entonces el mensaje no fue recibido y unas semanas después lo sacan de su régimen de aislamiento, pero para entonces el mapa y los halcones y todo lo que él había visto ya no están, claramente. En el final de Blackbird, que es el programa que vio mi amiga, eh, se dice que el hermano gemelo de Larry Hall, Larry. que es Gary, lo convence, es un héroe, de confesar a la policía su papel en 15 asesinatos. Sin embargo, el presunto asesino en serie también se retracta más tarde de esa confesión, es decir, va y le dice, está bien, voy a confesar, maté a estas 15 mujeres, y luego dice, siempre no es cierto Es lo que que no es estoy cierto lo que diciendo, dije. me están obligando, él está haciendo conspiración. En el 2011, Hall confesó su papel en la desaparición de Lori Dippis en el 92 y compartió detalles del caso con los investigadores que no se habían convertido públicamente. La policía ahora está buscando evidencia física que vincule a Hall con el crimen. Otra vez, aunque ya declaró, aunque les dijo detalles que solamente el asesino hubiera podido saber y que la policía no había compartido con nadie, pero no hay evidencia. Es que si no Entonces, hay un cuerpo, no hay un crimen. bueno, en el 2016, Hall también fue identificado como sospechoso del asesinato de Eulalia Emilia Chávez en el 96, en el 86. Había confesado previamente haber matado a Chávez solo para retractarse de su declaración, como había hecho con Roach y Riddler. Todo esto lo informó a The Associated Press. El episodio, el programa Blackbird. Blackbird está en HBO. No, es de Apple TV. Ok, es de Apple TV. Eh, y ustedes se pueden llegar a desesperar por la voz del hombre. Así tiene la voz. Pero guess what? Una vocecita como muy aguda, algo así Pero si como... escuchan al hermano en la vida real, Está peor. el hermano está peor. Peor. Por Así eso, dije. así es, chica. Pero dale. ¿Qué encontraste? Dale, Vaya, hace mucho que no ¿qué hago pasó esto, esto? pero lo voy a hacer. Perfil de las víctimas. De Larry Dwayne Hall. Prostitutas, mujeres jóvenes y de edad mediana. Pero decirlo así suena muy PG. En realidad sus víctimas eran desde los 10 hasta los 59 años. Desde los 10 años hasta los 59 años. Todas eran blancas o hispanas. Él dijo, todas se parecían. No me acuerdo quiénes eran, cómo se llamaban o a quiénes les hice daño. Confirmadas víctimas, 15. Confirmadas en el aspecto de que saben que él fue, tienen pruebas circunstanciales, pero no han encontrado los cuerpos para terminar de amarrar. Posibles, en total, incluyendo esas 15, 54. Sería entonces uno de los más prolíferos Ujú. de la historia de Estados Unidos. Por lo Y menos de esa área. de Porque esa mira, zona. el Bundy no sabemos cuánto se llevó. Pues exactamente. Entonces, modus operandi: secuestro, estrangulación, apuñalamiento, tortura, necrofilia, y tomaba souvenirs de todas las víctimas y de todos los casos. ¿Qué utilizaba como herramientas? Cuchillos, cuerdas, vendas para amordazar o para vendar los ojos. Ahora, ¿cuál es el perfil de Larry Hall? Larry Hall. Nació en el 62 en Wabash, Indiana, ya nos dijo Jacqueline. Su coeficiente intelectual es 80 a 85. 80 cuando estaba muy joven, 85 ya en la edad adulta. Esto es por debajo de la media. No significa que esté... ¿Cómo decirlo? Porque yo les dije que era un imbécil certificado clínicamente hablando.
No quiere insultar a nadie más que a él. Estar en ese rango o en ese percentil de coeficiente intelectual significa que la persona tiene problemas de aprendizaje, que va a tener algunos problemas en el habla, que no va a poder socializar tan fácilmente y tiene algunos problemas neurológicos y casi siempre viene acompañado o es a raíz de un daño orgánico, es decir, problemas en el desarrollo físicamente, hablando del cerebro o del cuerpo, pero normalmente nos estamos refiriendo al cerebro. Ahora, él era hijo de unos padres que estaban juntos, que tenían una relación normal para la época y la ciudad o el área donde se encontraban. ¿Y por qué normal? Porque el padre era alcohólico, robaba en su trabajo, o sea, todas las tumbas y todas las personas que ellos enterraban después regresaban a desenterrarlas y robaban cosas. Eso lo comenta la gente que los conoce. Ni Larry, ni Gary, ni el señor que olvido su nombre, ni la señora, ellos lo dicen, sino la gente que los conoce y son los rumores, ¿no? El señor era alcohólico, violento, tanto con su esposa como con los hijos. A Larry le hacían bullying en la escuela, feo. Abusaban de él físicamente en la escuela y psicológicamente y en su casa también, sobre todo su papá. Pero su mamá era muy controladora, muy dominante, castrante. ¿Con él? Con él y con el papá y con Gary también. Tenía problemas del habla, tenía problemas de disciplina, problemas académicos. Completó nada más 12 años de escuela. En Estados Unidos eso es como elementary education. En México, básicamente la primaria o la educación básica. Me imagino que en la mayoría de los países esos 12 años están considerados de alguna manera, no sé, kinder o preescolar, la primaria y parte de la secundaria. Entonces, no es exactamente high school en Estados Unidos, no es considerado como educación media, que en México o en Latinoamérica es como la preparatoria o el bachillerato, es la educación básica, nada más 12 años de escuela. Y nada más le iba bien en inglés y en historia. Eso era lo único en lo que él excedía las expectativas por su coeficiente intelectual y por todos los problemas que él tenía. Ahora, antes y después de ser arrestado la primera vez, que no es relacionado con Jessica, sino en su adolescencia, él fue arrestado en varias ocasiones porque estaba cometiendo arson o los incendios, petty crime, que son los robos pequeños. Rompía, ventanas de comercios, sobre todo abandonados y de algunas casas habitación. Y normalmente estaba buscando peleas, ya sea por defenderse o él las buscaba en la escuela. Ahora aquí tengo una pregunta / comentario / se me hace bien raro y peculiar que digan que hasta los 12, 15 años era junto con su hermano. Y luego de repente empiezan a decir que nomás él. Nomás él solo, sí, correcto. O sea, el hermano lo dejó de hacer. Según, o no sabemos. Según. Porque no dicen, en ningún momento dicen, después fue él solo. En él se enfocan, porque a final de la historia, teóricamente, él es el único asesino. Exactamente. Sí, está muy curioso, muy buena observación. El psicólogo con el que él va durante su adolescencia, antes y después de sus primeros arrestos, lo diagnostica, pero voy a soltar ese término o esa clasificación, palabra, muy así, loose, ¿cómo se diría? Como muy suelto, muy a la ligera. Muy a la ligera, lo del diagnóstico, porque no hay documentación que lo respalde. Y tal vez es en el afán de poder completar el perfil para amarrar todas las investigaciones. ¿Cómo? Lo diagnosticaron, súper comillas, como antisocial, depresivo y ansioso. Y digo, si nos vamos a revisar cada uno de los criterios de diagnóstico, pues no me sorprendería que sí. Por lo menos rasgos de todos sí tiene. Así es. Estaba fascinado con la guerra civil y la guerra revolucionaria y hacía estos reenactments que son básicamente
Es más que una obra de teatro, porque es así en la vida real, con armas, muchas veces que sí son reales, que no necesariamente tienen municiones o balas. Tienen cañones, tienen carretas, tienen caballos, tienen el vestuario. O sea, es una personificación. Viven así, básicamente, ¿no? Es como estar grabando una película, hagan de cuenta. Como Dungeons and Dragons. Más intenso que eso, pues. Y hay muchos accidentes. Porque están usando bayonetas, otra vez pistolas, cañones. Traen las carretas, los caballos. Y están jugando a dispararse. Es como jugar a los soldaditos, pero en la vida real y con armas de verdad. Y hay muchos accidentes porque a veces, una de las armas sí trae una de las balas. Bueno. Una de las armas trae una de las balas. Sí. Entonces, Jacqueline nos dijo, de 1980 a 1994, él estuvo viajando en diferentes estados y casualmente en cada una de las ocasiones donde él estaba en un lugar, alguien se desaparecía o varias personas. Su primera experiencia sexual fue con una prostituta. Su hermano lo convenció. No torturó animales, pero otra vez sí tenía la piromanía o los incendios pequeños. Sí estaba haciendo robos pequeños y estaba rompiendo ventanas y todo eso. Ahora, en un niño, ese tipo de comentarios le podríamos llamar negativista desafiante. Ya lo hemos revisado. Pero si no le podemos poner el negativista desafiante porque no nos alcanza para el diagnóstico tal cual, estos comportamientos muchas veces se llaman attention seeking behavior o comportamiento para llamar la atención. Y esto también lo hemos hablado en otras ocasiones, aquí en el aire iba a decir, aquí en la crónica, y lo hemos hablado nosotras también. Normalmente cuando un niño, sobre todo un niño pequeño, hace berrinche, está queriendo comunicar algo. Incluso un adulto haciendo berrinche está queriendo comunicar algo. Todo es comunicación. Hasta la no comunicación es comunicación. Entonces, desde aquí, los expertos en perfiles, tanto psicológicos como criminales o criminalistas, dicen, él desde muy pequeño tenía comportamientos para llamar la atención. Porque se sentía menos, porque lo hacían sentir menos, porque le hacían bullying, porque él no era el guapo. Pues lo traían en chinga todo el rato. Sí, de bajadísima lo traía. Ahora, todo esto que les estoy contando, lo hacían muy susceptible a la sugestionabilidad. O era muy fácil sugestionarlo, convencerlo de casi cualquier cosa. Pues es que si tenía un coeficiente intelectual tan bajo. Se sentía solo, estaba deprimido, tenía ansiedad. Su primera experiencia sexual, fue con un... No, fíjate que no, pero fue antes de que lo arrestaran, y lo arrestaron en el 94 y él es del 62. Porque parte de mi teoría... Tenía menos de 20, menos de 30. Porque parte de mi teoría es... no, porque él ya tenía 30 y algo cuando lo agarraron. Entonces tenía como 20 cúbulos. Trabajaron con muertos mucho tiempo. Muchísimo. Y les gustaba la necrofilia. Pues entonces, es que... No sería un gusto... Mira, ahí te va. No sería un gusto adquirido porque... Pues el papá trabajaba ahí con ellos. Sí, trabajaban los dos. Gusto adquirido. Ajá. O sea, trabajaba ahí los dos. Otra vez, dentro de las teorías retorcidas. Pues quien no dice que lo aprendió... Que su primera experiencia sexual no fue realmente con alguien vivo. Con un cadáver, sí, exactamente. Ahora... Incluso ya no es tan fácil encontrar esa información de ahorita en la cárcel. Está como muy hermético. Vamos a llegar a ese punto eventualmente de por qué está todo tan hermético. Pero durante la mayor parte de su vida él tuvo eneuresis, que lo llamaron crónica, y terrores nocturnos. Eneuresis no debido a una enfermedad. No se puede establecer el diagnóstico de eneuresis si existe una vejiga neurogenética o enfermedad médica que cause... No le entiendo a mi letra, pero sí, incontinencia o urgencia, algo como la diabetes mellitus o diabetes insípida, o durante una infección aguda del tracto urinario, a menos de que esto... entonces si cualquiera de estas existieron antes, no se va a poder hacer
el diagnóstico de eneuresis. Vamos a revisar los criterios porque tiene añalísimos. Porque este es el primer cuaderno. O sea, ya vamos en... Iríamos ahorita yo creo que en el cuaderno número 4, pero ya me regalaron un iPad. Ya no los... Muy bien, los Se criterios mira son... más bonito el cuaderno, la neta. La neta sí, pero es por practicidad. Emisión repetida de orina en la cama o en la vestimenta, involuntaria o intencionada. Ese sería el primer criterio diagnóstico. No lo podemos comparar con nada, pero está interesante recordarlos. El comportamiento en cuestión es clínicamente significativo, manifestándose por una frecuencia de 2 episodios semanales durante por lo menos 3 meses consecutivos, o por la presencia de un malestar clínicamente significativo. ¿Sí lo podemos comparar con alguien? No, con él. Yo decía como decir que Ah, no ok. tenemos información de cuántas veces se orinaba Ok, en la ok, semana. ok. Un deterioro social, académico o laboral, o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. Perdón, te voy a volver a Sí, interrumpir. ¿con quién? Con el de la máscara. De Ah, piel. con el Gain. Ajá, Ed Gain. Ed Gein. Gain. Güey. Leatherface. Ajá. Se ¡Es parecen mucho! muchísimo. Bueno. Qué locura. Ajá. Ay, bueno. Muy buena observación, nada más. Ando con todo. Sí, andas con todo. Tercer criterio. La edad cronológica es de por lo menos 5 años de edad. Dije edad, no importa. Criterio siguiente. El comportamiento no se debe exclusivamente al efecto fisiológico de una sustancia ni de una enfermedad médica. Y hay 3 tipos. Solo nocturna, solo diurna y nocturna y diurna. No hay compulsiva. Por eso te decía, o sea, si lo están haciendo de manera intencionada, podríamos decir que hay una compulsión para poder cumplir una obsesión. Uh-huh. Pero no es compulsiva como... Pero sí, yo no también es cuando lo compulsiva leí dije, como lo voy a tal. dejar. Y lo puse y le puse la nota, preguntarle a Leti. Pero- Porque eras únicamente... O sea, estaba segura de que no Que había no, escuchado ajá. compulsiva, porque dije yo, en neurosis compulsiva, pues es Claro. como, pues voy y te orino, básicamente. A lo mejor es un fetiche. Exactamente. Bueno, ahora vamos a regresar con Larry y luego vamos a hablar de los asesinos en serie y ya vamos a terminar, lo prometo. Algo que me perturbó mucho de lo que leí y de lo que escuché tanto en la entrevista con su hermano como en la entrevista con Jimmy King, es que lo llamaban icky, fat and short. O sea, asquerosito, gordo y chaparro. Y me perturbó mucho porque pienso que se usan como muy fácilmente esos términos con cualquier persona y el daño que le puede causar a alguien. Eso no justifica nada de lo que Larry hizo, pero me quedé pensando como con cuánta crueldad creció él, que más podía él entregarle al mundo, Ajá, más exactamente. que Lo mismo que le crueldad y dieron. coraje y enojo y miedo y berrinche y asco y todo. Ajá, porque nuevamente, si su coeficiente intelectual era tan bajo, pues era como literal un niño haciendo berrinche. Sí, era como niño haciendo berrinche. Exactamente. Muy bien, sus papás entonces juntos, normales, pero el padre era alcohólico, la mamá era dominante al grado de ser castrante. Tenían muchos problemas económicos y eran bastante disfuncionales entre ellos. Ahora, Larry consiguió un trabajo como un janitor o como un conserje en una escuela, en donde parte del entrenamiento que le dieron es cómo limpiar casi cualquier cosa, con qué químicos, cómo funcionan los químicos, qué reacciones hay, cómo los puedes utilizar, cómo no utilizarlos, qué tipo de protección necesitas, etcétera, etcétera, etcétera. Y dije yo, Oh, wow. ¿saben? O sea, vamos Con razón, armando, no hay rastro. vamos armando la bomba molotov, el cóctel que hemos dicho tantas veces, donde se junta todo lo que se necesita para que las cosas salgan mal. Entonces, Hall confesaba los crímenes y después lo negaba. Lo describen como soft spoken o que hablaba muy suavecito, no daba ninguna
indicación de que fuera una persona violenta. Ni en la prisión, ni en las entrevistas, ni cuando lo arrestaron ninguna de las veces. Ni cuando Jimmy lo conoce en la cárcel. Es una persona tranquila. Tranquila, paciente, callada, retraído. ¿Saben? Entonces, eso yo pienso que apoya un poco la teoría que Jacqueline todavía no nos dice. Ahora, cuando estaba confesando los crímenes, primero decía, como con Jessica o como con la siguiente chica que ahorita no recuerdo el nombre porque son muchas, una disculpa por eso, pero empieza a decir, la subí al carro, le dije que me gustaban sus boobies, le dije que se quitara el pantalón, no quiso, empezamos a forcejear, entonces la puse contra el árbol y la ahorqué hasta que dejó de respirar. Y le dicen, ¿y dónde está ahora? En mis sueños, es que te estoy contando un sueño. En mis sueños siempre les hago cosas, pero son sueños nada más. Y los policías era como, sí o no, o sea, pero les estaba diciendo cosas que nada más el asesino podía haber sabido, pero les decía que estaba soñando. O les contaba todo y al día siguiente que ella decía, no, ya estoy muy cansado, ya me quiero descansar, mañana seguimos. Y al día siguiente decía, no, es que todo eso que les dije era mentira. Entonces, me parece una técnica muy buena porque ya no puedes ser reliable, ya no eres un testigo confiable, aunque seas el mismo asesino. O sea, ¿cómo vas a...? ¿Sabes? Me parece o muy inteligente o muy estúpido. ¿A qué hora suelto mi teoría? Espérame, ya casi. Espérate. Entonces, esto también los policías decían, es que quiere llamar la atención, es un confesor serial, a serial confessor. Y entonces por eso no le creían y por eso tanto tiempo se pudo volar bajo el radar hasta que ya confiesa con Jessica que en el estado de Indiana y de Illinois un secuestro que termine o resulte en la muerte de la víctima, merece cadena perpetua. Por eso está en la cárcel. Y no declara, o sea, él no es tanto como que confesó, ahí sí lo atraparon. Porque cuando descubren el cuerpo, la chica esta es la que dice, pues es que, no, un muchacho dice, pues es que yo lo vi cuando se dio la vuelta, se me hizo bien raro, venía saliendo de ahí, y luego una chamaca fue la que dijo, pues es que saben que en esas fechas, chalala, y el papá va y dice, oigan, mi hija se aprendió esta placa, porque un tipo, como el que están diciendo todos, pues la estaba acosando mientras andaba caminando, ¿no? Y luego es donde viene la declaración que dice, pues es que yo no puedo hacer nada si yo estoy buscando una dirección y paso por donde una mujer entrena todos los días a la misma hora. Ahora, lo que les decía al inicio de que todo mal con la policía. Todo esto que les dije de Larry, ya. ¿Les suena como una persona a la que se le puede creer fácilmente lo que diga? 100% no. Entonces, él confiesa, se hace el juicio, lo encuentran culpable, lo meten a la cárcel. Y de pronto su abogado dice, ¿y si lo truquearon para que confesara? Larry, ¿te obligaron a confesar? Sí. ¿Te convencieron de que dijeras cosas? Sí, sí me convencieron. Entonces piden un retrial o que se repita el juicio. Y es ahí cuando el FBI se desespera, busca a Jimmy, lo llevan y bla, 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 bla. La policía resultó que revisó su camioneta de manera ilegal, que no etiquetaron ni nada de lo que encontraron en la camioneta. Bien. No siguieron el proceso de custodia de evidencia. Y otra vez. Y hay un estudio larguísimo que leí, no completo porque no me alcanzó el tiempo porque eran decenas de páginas, pero hay un estudio completo que se hizo sobre la sugestionabilidad de un sujeto. Y el caso de estudio fue Larry Hall y otros cuantos en los cuales la defensa intenta probarle a la fiscalía que después de todo no es cierto. O sea, sí sabe muchas cosas, pero porque es muy aficionado de leer. Pero tú lo convenciste. Larry, a la hora de firmar su confesión, escribe su nombre con letra de molde, cuando él en la vida real y diaria, común y corriente, cualquier momento, escribe en manuscrito. Y ya con eso. En la confesión primera, ¿escribe con letra de molde?
Su nombre, lo firma con letra de molde. Entonces, ¿ya le puedo dar con mi teoría? Sí, Porque ¿qué tal si el que firma fue el hermano? exactamente. A eso quería llegar. O sea, yo desde que vi... Mira, yo empecé a ver este caso porque la Leti me estuvo diciendo. Y dije, Neta está que bien, sí, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Y lo primero que hago es dije, no voy a leer nada, voy a ver un video. Quiero ver una entrevista de todos los involucrados en el caso. Porque yo quería ver una entrevista de él. Y luego no estaba. Y yo dije, bueno, ¿tiene un gemelo? Dije, vaya, tiene un gemelo. Y lo empiezo a escuchar hablar. Y digo... Y luego empiezo a escuchar lo que dice. Y digo, qué conveniente. Uh-huh. Qué conveniente que hasta cierto punto... Todos juntos. Tú sabías que estaba haciendo cosas malas. De los 12 en adelante él trata de asesinarte. Pero hacías cosas con él como incendiar, robar, romper ventanas. Lo llevas en ese rango de edad con una prostituta para que pierda su virginidad. Ay, perdón. A mí que no me dice que es el hermano. Es lo que le porque decía. Con el coeficiente intelectual tan bajo que él tiene... No es una persona brillante. Y tomando en cuenta su estudio de sugestionabilidad. A mí que no me dice que el hermano le dijo y le contaba qué era lo que hacía. Y entonces, cada vez que él lleva a la policía a alguna parte para decirle, aquí está, a nosotros en general, que no nos dice que es el hermano diciéndole, llévalos aquí. Y que el punto A y está, no está simplemente ahí. ¿Y a quién le está causando placer todo esto? Al hermano, porque el hermano puede estar viendo de lejos cómo la policía sigue buscando los cuerpos de las mujeres que él sabe. No sé, no estoy diciendo, pero esa es mi teoría. Mi teoría es que el hermano puede saber. Y si, oye, me estás diciendo que está firmando con un tipo de letra y él escribe en toda su vida con otra, güey, a lo mejor ni siquiera es la misma persona y se parecen un montón. O sea, son gemelos idénticos. Hermenos. ¿Son hermenos genéticos? Sí, hermenos genéticos. Son gemelos idénticos. Entonces... Porque Larry no es brillante. Y entonces, Larry Beaumont, que es el policía que busca a Jimmy para agarrar a Larry, me encantan todos los nombres, dice, Larry sería un asesino en serie organizado con características de desorganización. Y casi no hay de eso. No. Él mismo dice. A menos que sean muy inteligentes. Que no lo era. Entonces, ¿sabes? Pero al mismo tiempo, y por ejemplo, si ven Blackbird, sí hay mucho... no es dramatización. Hay mucho relleno y cositas que se le metieron como para poder atar la historia. Está basada en el libro escrito por Jimmy King. La historia se llama algo del demonio. ¿Cómo se llama el libro? Tú sigue platicando en el que yo busco. Entonces, ahí en el programa Blackbird te lo presentan justo en el borde de In with the devil. Dentro con el diablo. Te lo presentan como justo en el borde de ¿se está haciendo o realmente es así de estúpido? Y tú y yo y ustedes también conocemos a gente que dices tú como ¿eres o te haces? Porque qué bien te está saliendo. Uh-huh. Todo esta jugarle actuación o jugarle al pendejo y que siempre le salgan las cosas bien de alguna u otra manera. Sí, hay gente. Es guau. Sí. Bueno. Para el FBI, un asesino en serie es una persona que asesina 2 o más en eventos separados. Uh-huh. No es necesario que se utilice el mismo modus operandi, pero es muy común. Lo que los caracteriza o lo que caracteriza o hace a un asesino en serie o a un asesino en masa o a un asesino de juerga o un spree es el deseo y la inclinación por asesinar en múltiples ocasiones.
La mayoría de los asesinatos cometidos por un asesino en serie están motivados por un deseo sexual. La mayoría. La mayoría de los asesinos en serie son hombres y la mayoría de las víctimas de los asesinos en serie son mujeres. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque hay estudios, y ahorita estoy leyendo un libro, La anatomía de la violencia. Entonces, hay personas, y yo concuerdo, que dicen, el hecho de que estadísticamente hablando hay más hombres asesinos en serie o en juerga o en masa, tiene que ver más con la crianza. Y no tanto porque biológicamente hablando el hombre esté más inclinado por la violencia. Aunque sí hay cierta predisposición genética, y de eso se trata el libro que estoy leyendo, la anatomía de la violencia. Y varios podcasts que he estado escuchando últimamente son de... Hay un grupo de genes, es como si hay una maleta de genes que se heredan de generación en generación. Así es. No sabemos muy bien cuáles y no sabemos muy bien cuáles no. Y no sabemos de esos cuáles son los que te pueden hacer que te truene la tacha y te vuelvas un asesino en serie, y no sabemos cuáles de esos previenen que cualquier persona se vuelva un asesino en serie, pero de que hay ciertas características en la genética, las hay, y se van pasando de generación en generación y se salta generación. Entonces es como, bueno, ¿sabes o no sabes? Es como no ojos sé. verdes, ojos Sí verdes, sé, pero ojos no verdes, sé. ojos verdes, ojos café. Ojos café, ojos azules, ojos verdes, ojos verdes, ojos verdes. Exactamente. Sí. Entonces, si nos quedamos con lo de la crianza únicamente, lo vimos con los Boy Scouts. Ay, eso apenas te iba a decir eso. Estamos, y digo estamos como sociedad, Así es. como planeta, como humanos, porque Jacqueline y yo pues no tenemos hijos, ¿no? Pero estamos criando hombres en un ambiente en el cual no se les permite tener sentimientos, tener emociones, ser vulnerables o ser seres humanos, simplemente. Y que aparte, una generación o dos o tres o varias fueron abusados sexualmente. Y luego los mandaron a la guerra. Y luego regresaron y los dejaron en la calle. Y si nos quedamos en Estados Unidos, y no porque todas las otras estemos exentas, porque a México también se le puede encontrar, pero Estados Unidos en particular es un país bélico. Es que es eso. Y es un país que fue construido a base de violencia. Llegaron a matar a la gente que ahí vivía, llegaron a colonizar, a conquistar, a matar, a desplazar. Entonces, es una cultura que está deeply rooted o con sus raíces muy profundas en la violencia. Entonces, si hay muchos asesinos en serie que ya traen la predisposición genética y le agregas todos los factores psicosociales, que ahí está tu caldo de cultivo. ¿Qué más podemos esperar, saben? ¿Qué expectas? ¿Qué expectas? Exactamente. Lo más importante no porque esto que les hayamos dicho no es importante o interesante, pero mi takeaway o lo que te lleva. Lo que quiero que ustedes se lleven es: enséñenle a sus hijos a que ningún adulto jamás, nunca en la vida necesita pedirles ayuda en la calle para nada. Así es. Ni pedirles direcciones, ni pedirles quién vive aquí, háblale a tu mamá. No, ningún adulto nunca jamás. Sí. Y si le pueden enseñar a sus hijos a que si un extraño se les acerca en la calle a pedirles algo o preguntarles algo, le griten groserías, es mejor, porque entonces se va a quedar como en shock la persona, y las personas de alrededor se van a preguntar qué está pasando y van a voltear a ver. Esas son de las cosas que a mí me enseñaron de niña y que lo tuve que aplicar varias veces, que se me acercaba la gente en la calle, señores en la calle, ¿saben?, a preguntar cosas, y yo gritaba. Y Jacqueline, se lo he contado a Jacqueline y nos da risa y todo, pero es muy real. A mí en los mercados y en las tiendas de niña, mi mamá nunca se preocupó que me fueran a robar, porque a mí se me acercaba quien fuera y yo gritaba. A la fecha no me gusta que se me acerque la gente en la calle, ¿no? Así en situaciones. Pero a mi hermano le decían, hola bebé, y mi hermano estiraba los brazos. A mi hermano lo tenían que traer amarrado, literal, porque si no, se lo podían robar fácilmente. Entonces, eso es lo que les quería compartir. Enséñenle a sus hijos eso, que ningún adulto nunca jamás les va a decir, oye, estoy perdido, ¿me podrías dar direcciones? No manchen. Un niño jamás necesita ayuda de esa índole de un adulto jamás. Jamás.
ahí está mi teoría. Si alguien tiene otra teoría, si alguien Otra vio teoría el episodio, conspirativa. mándenos qué es lo que están pensando acerca de este episodio. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Crónicas de Crimen. Los esperamos en nuestro próximo capítulo. Si les gustan nuestras crónicas, por Por favor, favor. regálenos un review en iTunes y o en Spotify y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, regálenos muchos likes y si les gustan mucho pueden inscribirse al Patreon y van a ver el material extra que tenemos. Lo que nos vamos a quedar grabando ahorita que se vayan ustedes. Exactamente. Ok, bye. Y recuerden si tienen alguna crónica que quieren que pase a la lista de nuestras próximas temporadas, a lo mejor en esta todavía alcanza. Mándenos todavía. un correo a info@cronicasdecrimen.mx. como le repetimos en todas las crónicas, créanle a su instinto siempre. Si algo no se siente bien, si algo me dice que salga corriendo, vete. Es mejor parecer paranoico a quedarte y... Poner en Pero- peligro tu vida. Así es. Gracias. De nada. Ahora sí, baile. Bye, Jackie. Bye, Crónicas. Toda la redacción y búsqueda de esta crónica fue hecha por mí, todo el perfil clínico fue realizado por Leti Mosqueda y toda la música es por Kevin MacLeod.